Listo, Natán, muchísimas gracias. Bienvenidos a todos a este webinar, en el cual, pues, como lo decíamos anteriormente, vamos a hablar acerca del tema del papel que tienen las energías renovables y la sostenibilidad en lo que entendemos como transición energética. Y pues obviamente hablaremos un poco de qué es lo que debemos entender como transición energética y tratar de contextualizar un poco. Vamos a hablar, voy a hablar cerca de unos 35 minutos y pues la idea es que tengamos tiempo suficiente de pronto para atender preguntas y procurar que no se me quede ninguna sin responder. Bueno, entonces lo que vamos a hablar el día de hoy o la manera en la que vamos a abordar pues la temática va a ser la siguiente. Vamos a hablar un poquito digamos, a manera de contextualización de qué es la transición energética, la importancia que tiene la política pública en lo que se debe entender como transición energética. Y entonces aquí ya quiero iniciar, digamos, a hacer énfasis en lo importante de abordar estos temas, digámoslos, como tan recientes, ¿no? El tema de transición energética, de sostenibilidad, de energías renovables, son relativamente recientes y lo más importante de ellos es que invitan a la multidisciplinariedad. Es decir, ya hace una invitación muy fuerte a buscar eliminar barreras entre, por un lado vamos los ingenieros, por otro lado vayan los economistas, por otro vayan los políticos, sino que abordar estos temas invita a que todos básicamente orientemos esfuerzos en un mismo sentido o en un sentido común. Eh, Posteriormente hablaremos ya, digamos, de las dos temáticas alrededor de las cuales vamos a discutir, pues que son tanto las energías renovables como la sostenibilidad, pero entonces en términos generales de cuáles son sus tendencias mundiales y cómo eh, entender de pronto el concepto más difícil de asociar, que es el de sostenibilidad, cómo entenderlo orientado a a la energía o a las energías renovables y por ende cómo entender estos dos hacia la transición energética. Y finalmente terminaremos con unas referencias, pues, digamos, a nivel mundial, por así decirlo, que son muy puntuales, pero que nos pueden ayudar a entender lo actual y lo pertinente, por así decirlo, de esta temática, ¿vale? Entonces, bueno, en términos de transición energética, pues, a ver, lo importante es, es resaltar que es una temática que, por así decirlo, tiene entidades que se ocupan de ella, es decir, entidades que la promueven, que la promulgan, que la facilitan, y en ese sentido, pues, digamos, es un muy buen indicador porque no se trata de iniciativas aisladas, no se trata de modas, por así decirlo, sino que se trata de una, digamos, de, de una motivación común eh, a muchos países, a muchas regiones, y que despierta muchos intereses, y muchos intereses que hacen que, que sea relevante. Y pues digamos que la gran mayoría de sociedades que tenemos a nivel mundial, pues son capitalistas. Entendemos que el desarrollo de las sociedades pues depende mucho de su dinámica socioeconómica. Entonces el hecho de que el Fondo Económico Mundial sea una de las entidades que lleve como la trazabilidad de lo que es la transición energética, pues es un muy buen indicio, porque digamos si hay entidades eh, económicas orientadas a esa trazabilidad, pues ahí hay un indicio de que eso mueve dinero y si mueve dinero es por algo. Y ahí hay unos intereses importantes, entendiendo pues que obviamente el pilar económico es uno de los pilares constitutivos de cuando empezamos a hablar de sostenibilidad. Y entonces, lo primero que plantea la transición energética es básicamente es un cambio estructural.
estructural y a largo plazo. Hay un tema muy importante a tener en cuenta, y es que la transición energética no se debe entender como un proyecto, por así decirlo. Digamos que, aludiendo un poquito a algunas de las temáticas fuertes que se tratan, por ejemplo, en EALDE, que es la gestión de proyectos y todo lo que pues involucra la ejecución de los mismos. Un proyecto tiene una vida útil finita, tiene un ciclo de vida específico, empieza y se termina en un momento determinado. Lo que se busca con una transición energética es que sea un proceso continuo y que básicamente no termine hasta que llegue la siguiente. ¿Listo? Y entonces, en ese sentido, vamos a ver más adelante lo importante que es, lo importante que resulta que haya una, una integración de políticas para que esa renovación en el tiempo y esa continuidad en el tiempo se pueda seguir dando. Entonces, la transición energética plantea un cambio estructural a largo plazo de los sistemas energéticos, básicamente. De los sistemas energéticos, de los modelos de los sistemas energéticos y de las fuentes de generación de energía que constituyen esos sistemas energéticos. Con un objetivo muy específico, y es que esos sistemas energéticos tengan matrices energéticas o matrices, por así decirlo, para evitar la redundancia, más limpias, más diversas y por ende más sostenibles. ¿Listo? La transición energética, digamos que se busca orientar sopesando consecuencias ambientales, climáticas, sociales, y ya cuando empezamos a hablar de esos diferentes aspectos, ya se nos empieza a abrir un poco el panorama hacia lo que es la sostenibilidad. ¿Listo? Y obviamente la dependencia de combustibles o de fuentes fósiles, entonces empezamos a hablar de impactos ambientales, de impactos económicos, de impactos sociales, y entonces ahí vamos viendo que de dónde podemos empezar a identificar relaciones entre una cosa y la otra. Y un punto muy importante, digamos, de lo que puede ser una transición energética es hacer coexistir o buscar que coexistan diferentes modelos energéticos. Y esos diferentes modelos energéticos atienden a diferentes necesidades energéticas. Y esas diferentes necesidades energéticas atienden a una evolución socioeconómica que hemos tenido como humanidad. ¿Eso qué quiere decir? Que los modelos energéticos que funcionaron hace 20, 30, 40, 50 años, pues si puede que tecnológicamente funcionen actualmente, puede que no atiendan a lo que se necesita en este momento en la humanidad. Y por eso hay que entender que los diferentes modelos con los que se puede contar en un sistema energético, pues caben dentro de lo que es una transición energética. Y lo más importante es entender que pues, el concepto de transición energética no es nuevo. Como humanidad ya hemos tenido transiciones energéticas. Digamos que puntualmente y siendo muy generalistas hemos tenido dos transiciones energéticas. Cuando pasamos como humanidad, hablo, cuando pasamos de consumir madera a consumir carbón, ya con todo lo que significó esa gran transición, con esa gran revolución industrial, esa fue una primera transición. O sea, se cambiaron los modelos, se cambió la manera de pensar, se cambió la fuente de generación. ¿Que tuvo consecuencias? Sí, que tuvo consecuencias importantes en algunos aspectos, claro. ¿Que fue sostenible? Ahí es donde se empiezan a generar algunas inquietudes. Y la segunda transición que se ha tenido es cuando se pasó del carbón al petróleo. Lo mismo, se cambiaron los modelos, se cambiaron las fuentes de generación. Ahora, ¿ha sido sostenible? Se vuelven a generar algunas inquietudes. Entonces, ¿qué es lo que se busca y cuál es el llamado y por qué esta transición energética de la que se está hablando actualmente es y tiene que ser diferente? Porque ya hemos aprendido dos veces de lo que ha pasado anteriormente. Y es que todo lo que ha involucrado las transiciones energéticas anteriormente, uno de las conclusiones grandes que se pueden sacar es que esas transiciones no han sido sostenibles. O sea, han llegado momentos en el que se tiene que cambiar sí o sí por alguna razón, ya sea económica, social o ambiental, de ese modelo. Y si eso ocurre es porque la sostenibilidad de ese modelo no estaba, digamos, correctamente estructurada.
Entonces, lo que hace el Fondo Económico Mundial respecto a la transición energética, puntualmente en Latinoamérica y en el Caribe, es identificar, digamos, el índice, digamos, en términos porcentuales, los países de la región, cómo van orientando esa transición, pero entonces entender o sea, qué es orientar esa transición, qué involucra orientar la transición, desarrollar políticas, diversificar matrices, garantizar el acceso, eh, medir, identificar y mitigar impactos ambientales, es decir, todo eso. Entonces, eh, en la página de internet del fondo, del Foro Mundial Económico, se puede visualizar y pues digamos que está el ranking, por así decirlo, de los diferentes países, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál es el llamado y qué es lo interesante de esta nueva transición? Que aquí de alguna manera lo que se está buscando es aprender de los errores que se ha podido tener anteriormente. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que debe involucrar una transición? O sea, ¿cuál es el concepto actual que se está tratando de promover respecto a esta transición? Que tiene que ser una transición resiliente, tiene que ser una transición en la que se involucre la digitalización y tiene que ser una transición en la que se busque la descarbonización. Entonces, mire que aquí estamos atendiendo a diferentes aspectos. ¿Por qué necesitamos que se descarbonice? Porque hemos entendido que uno de los impactos importantes negativos que se ha tenido con los modelos anteriores es el impacto ambiental, ¿cierto? ¿Por qué tiene que ser resiliente? Pues porque una de las cosas que hemos aprendido es que esos modelos pueden ser muy sensibles, por así decirlo, eh, a diferentes aspectos climatológicos, sociales, de recursos. Entonces tiene que ser resiliente. ¿Y por qué tiene que ser digital? O digamos, ¿por qué debe involucrarse la digitalización? Pues porque estamos en una era diferente. Ya no estamos en una era eh, industrial. Estamos en una era digital donde lo que importa es la información. Quien tenga la información es quien tendrá gran parte del poder de decisión, por así decirlo. Entonces, esta gráfica que les estoy mostrando tiene una fuente que es el Consejo Mundial de la Energía y básicamente entonces lo que trata es de identificar de dónde podemos sacar insumos para cada uno de esos tres aspectos. Entonces, evidentemente, desde una conexión entre universidades, empresas e instituciones, desde una perspectiva de formación, por ejemplo, cuando empoderamos a las personas, cuando empoderamos a los, um, a los participantes, por así decirlo, a los interesados, tenemos oportunidad de mejora. Básicamente, cuando humanizamos la transición energética, tendríamos todo lo necesario para mitigar los errores que hemos tenido en las anteriores. Y digamos que ese es como el gran llamado importante a lo que es la transición energética actual. Más allá de entender que eso ya se tuvo, es entender básicamente qué fue lo que pasó con las anteriores y cómo podemos mejorarlo en las que siguen, ¿vale? A manera de información y a manera digamos, de orientación, esta es como la gráfica de lo que tiene Alemania. Tiene Alemania pensado para su transición energética del año 2005 al año 2050, por ejemplo. Entonces aquí podemos ver unas tendencias interesantes. Entonces, básicamente ellos en el 2005 se están parando o están mostrando, digamos, o mostraron más bien una condición puntual de su matriz energética. ¿Listo? Y es que tienen pues una condición o un aporte de nuclear, un aporte de carbón, digamos, duro y digamos, nuevo, por así decirlo, gas natural y cogeneración. Y lo que ellos están buscando es pasar de esta matriz en cuanto a fuentes de generación a esta matriz. ¿Cierto? Una matriz que tenga, o sea, a ver, pasarlo a lo siguiente, que en el 2050, miren que en el 2050 no es todo verde, por así decirlo. ¿Cierto? Entonces, al no ser completamente todo verde, eh, ¿qué es lo que se tiene como mensaje principal?
La transición no busca sacar del tajo lo que se tenga actualmente. La transición lo que busca es justamente eso, es pasar de un estado al otro, pero no necesariamente pasar de un estado al otro tiene que involucrar eliminar completamente lo que se tenga actualmente o lo que se tenga o lo que se tenía actual y anteriormente. Entonces, miren que para el 2050 lo que busca Alemania es tener todavía algo de cogeneración con gas y con carbón, tener algo de gas natural, pero que mayormente la matriz energética sea proveniente de renovables. Y ahí hay un aspecto muy importante a tener en cuenta entonces, y es entender, entender la importancia de los diferentes contextos. Esta proyección, esta visión que tiene, por ejemplo, un país como Alemania, puede no aplicar por X o Y motivo para una transición energética, por ejemplo, en un país como Ecuador o en un país como Perú. ¿Por qué? Por muchos aspectos. Por los más evidentes, por el recurso. Es posible que Perú, por ejemplo, no pueda pensar en tener una matriz energética tan, digamos, tan fuertemente constituida por viento, por ejemplo, por eólica, porque no hay recurso eólico. Entonces es imposible que esta matriz sea así y es imposible que supere el 50% por la cantidad de recursos que hay. Entonces, lo que les quiero decir es que cuando hablamos de transición, primero que todo deberíamos entender que no es algo nuevo, primero que todo deberíamos entender que es algo orientado mucho al contexto, pero que en últimas los objetivos son los mismos. Los caminos que podamos tener como región, como país, como continente, pueden ser diferentes, pero el objetivo, en últimas, deberá ser el mismo, si lo queremos ver de alguna manera. ¿Listo? Y entonces, en este sentido, eh, cuando pensamos en transición energética, y lo pensamos desde el punto de vista de la diferencia de los contextos, lo pensamos desde el punto de vista de la diferencia de las necesidades, digamos que forzosamente, por así decirlo, tenemos que pensar en términos de los modelos energéticos con los cuales podríamos abordar esa transición. Y entonces, obviamente podemos pensar en lo que involucra tener un modelo de generación de energía como el de la izquierda, que es un modelo centralizado, y lo que involucra tener un modelo de generación de energía como el que tenemos a la derecha, que es el distribuido. Y si ustedes ven, miren que este núcleo que tenemos en el centralizado, miren que se mantiene también en el distribuido. ¿Cuál es la gran diferencia o la única diferencia? Que aquí en lugar de tener puros consumos, tenemos puros consumos, pero una generación. Aquí en lugar de tener puros consumos, tenemos puros consumos, pero una alternativa en cuanto a la utilización de energía. ¿Sí ven? Aquí en estos puntos tenemos puros consumos, pero también tenemos generación de energía diferente. Entonces, miren que en últimas, la generación centralizada contra la generación distribuida no tiene mucha diferencia fundamental, pero tiene algunas diferencias muy específicas y es mantener la misma base, porque no se trata de, entonces quitemos todo lo que ya hemos hecho hasta ahora de la generación centralizada para irnos a una distribuida, sino que utilicemos lo que ya tenemos y agreguemos cosas en mayor o en menor proporción, dependiendo de cómo sea nuestro contexto, de qué tanto se necesite o de qué tanto no se necesite. ¿Listo? Y entonces, en función de esto, lo que les he contado un poco rápidamente de lo que debemos entender como transición energética, pues viene el tema a tratar y es la importancia de la política pública. ¿Y por qué es importante la política pública? Porque es que la política pública lo que nos permitiría o lo que nos permite involucrar en el proceso de la transición es la posibilidad de pensarlo a futuro. Entonces, se puede tener muchos objetivos, se pueden tener muchas motivaciones, se pueden tener muchas visiones, pero si no existen los mecanismos para llevar a cabo esas motivaciones, esos objetivos, pues va a ser muy difícil alcanzarlos. Entonces, eh, digamos que la importancia de la política pública es fundamental para pensar en una transición energética, porque como les mencionaba anteriormente, una de las cosas fundamentales es que sean procesos
digamos, no perpetuos, pero muy constantes en el tiempo y que se puedan medir y mejorar y mantener constantemente en el tiempo. Entonces, por ejemplo, un caso pues muy importante, digamos, muy relevante por lo reciente, pues es el caso de Colombia. ¿No? Que Colombia tiene uno de los marcos regulatorios más interesantes de la región de Latinoamérica. Es un marco regulatorio que no es tan joven, es un marco que digamos que fuertemente se generó en el año 2014 con una ley y fue una ley que, por ejemplo, lo que promovió fue la inversión. Ahora vamos a ver la diferencia, digamos, de otros casos a nivel mundial que tienen otra visión. Lo que en Colombia se promovió fue la inversión por parte de los usuarios. Ustedes, como usuarios, inviertan, que nosotros como gobierno lo que vamos a buscar es que esa inversión a usted, aparte de los beneficios que vaya a tener usted por sus ingresos fruto del proyecto, usted tenga unas ayudas en forma de incentivos tributarios, en deducciones de impuestos, en depreciaciones aceleradas, en exclusiones de impuestos o en exenciones de aranceles, que esa inversión usted tenga beneficios y que eso le ayude a que su inversión retorne mucho más rápidamente. Entonces, es un marco regulatorio que, como les digo, es del año 2014, pero que ha venido fortaleciéndose, mejorándose, actualizándose, y que, pues, por ejemplo, en el año 2019 tuvo una gran actualización eh, con algunos aspectos, digamos, de modificación de algunos artículos y de definición de metas muy puntuales. Y es en Colombia, por ejemplo, debemos pasar de tantos megavatios instalados en energías renovables a tantos megavatios instalados en un plazo de 4 años. Y entonces eso define unos objetivos, o sea, unas metas a las cuales llegar, pero también define unos caminos por los cuales llegar. Y es el que invierta, se le ayuda. Al que invierta, se le ayuda. Entonces ahí hay una no quiero decir una muy buena manera, es la manera de lograr los objetivos. Porque, de nuevo, para que esto sea sostenible, tiene que haber un equilibrio y un balance entre los impactos económicos que tengamos, los impactos sociales y los impactos ambientales. Si no hay un beneficio económico fácil, identificable, pues las decisiones van a ser muy difíciles de tomar. Y entonces aquí hay una muy buena alternativa para lograr eso. Un caso muy similar, o de pronto, más bien, un caso también reciente, pero que se puede tomar como no es antagónico, pero es una visión diferente, es el caso de España, por ejemplo. Entonces, el caso de España, como ustedes verán, es mucho más reciente. Hay un Real Decreto que se promulgó en el año 2019, con el que básicamente se logró hacer una cosa. Entonces, España lo que tuvo fue, digamos, un caso diferente. Durante, no sé, en el año 2010, 2012, por allá hubo un gran boom de energías renovables en España, eh, pero hubo una serie de ayudas que lo que hicieron fue perjudicar mucho al gobierno, porque las ayudas o los mecanismos que propuso el gobierno no fueron de usted invierta y yo le ayudo, sino yo invierto por usted. Entonces, lo que hacía el gobierno era mover un montón de recursos, una cantidad de recursos para que se ejecutaran proyectos y que a la final el ejecutor casi que no tuviera inversión. Entonces, eso lo que hizo fue que el sistema fuera muy dinámico, pero que en algún momento el gobierno dijera, pero venga, en algún momento me quedé sin dinero yo. Y entonces se buscó parar, se buscó ralentizar un poco eso y surgió algo que tal vez ustedes hayan escuchado en algún momento, llamado el impuesto al sol. Y el impuesto al sol parece que lo único que buscaba era frenar esa vorágine de instalaciones que se empezaron a generar en todo el país porque estaban desangrando al gobierno, por así decirlo. Y entonces, en el 2019 lo que se hizo fue listo, una nueva ley para quitar ese impuesto al sol. Vamos a retomar
el mercado de las renovables en el país. Pero literalmente durante 10 o 12 años estuvo muy, muy parado el mercado de las renovables en España y básicamente lo que lo volvió a sacar adelante fue la política pública. Entonces, son dos casos muy parecidos porque de pronto no se llevan tanto tiempo, pero muy diferentes porque se iniciaron y abordaron técnica y económica y financieramente de manera muy diferente, pero tienen un común denominador y es que fueron esos movimientos de política pública fueron los detonantes, fueron el punto de inflexión para que en estos dos países se iniciara una nueva era, por así decirlo, un nuevo movimiento en cuanto a este mercado. Y obviamente todo eso va orientado a la transición, a pasar de un modelo al otro. ¿Listo? Entonces, aquí, digamos, importante que lo veamos, eso es una tendencia que no, obviamente, no se limita a Colombia o a España, pues es una tendencia que va a nivel mundial y entonces en el 2019, por ejemplo, bueno, o en el 2004, que eran menos de 40 países los que tenían políticas eh, en cuanto a generación de energía, pues ya eh, al 2019, pues ya son 143 países, es decir, cada vez son más los países que entienden que si no hay políticas es muy difícil pensar en atender los objetivos y que por demás sea, ahora más adelante vamos a darnos cuenta que esos objetivos no es que sean tampoco objetivos como tan dispersos, sino que son objetivos comunes, son objetivos eh, que hacen parte de pronto, digámoslo así, de una agenda común. ¿Listo? Eh, pues nada, obviamente el tema de las energías renovables, pues es importante también tener en cuenta que, que un indicador importante para verlo como un mecanismo de transición es la madurez, es qué tanto se ha hecho en el mundo, es estas tecnologías, de dónde vienen, para dónde van, quién las ha probado. Y entonces el hecho de tener un aumento en las capacidades instaladas, por ejemplo, o en unos buenos años y por lo menos después mantenerse con unas tecnologías o un aumento constante en otras, pues es un indicio muy importante de que ahí hay algo correcto para hacer, hay algo importante que hace sentido económicamente hablando, socialmente hablando y ambientalmente hablando, hace sentido y que por ahí puede ser no el único camino, pero sí por lo menos uno de los caminos que nos lleve a esa visión de transición, de cambio, de cambio de manera de pensar. ¿Listo? Entonces, básicamente, tendencias a nivel mundial en temas de energías renovables, pues de nuevo, hay tendencias eh, al alza año con año, capacidades instaladas, y pues eso es importante. En este caso, pues es más puntualmente en términos de la energía eólica, por ejemplo, eh, integrada desde el año 2009 hasta el año 2019. Y obviamente, entonces, hablando de todo eso, pues algo que debe importar mucho es, bueno, ¿y esto qué va a generar? Pues lo más importante que va a generar es empleo. Entonces, entendiendo que las dinámicas socioeconómicas de un país son absolutamente importantes para que algo pueda tener sentido. O sea, si la gente, si el común de la población no está involucrado en eso, pues también va a ser muy difícil. Puede que los dueños de la casa, los gobiernos quieran hacerlo, pero si ahí no hay algo que llame la atención, que interese a todos los habitantes de la casa, es decir, a todos los habitantes del país, pues va a ser también muy complicado. Y aquí hay unos indicadores muy importantes y es la cantidad de empleo que esto genera, porque son nuevos empleos que se generan también, con nuevas capacidades que se necesitan, con nuevos tipos de entrenamiento que lo que hacen es abrir un mercado laboral eh, eh, alternativo, diferente, nuevo, pues que es muy importante tenerlo en cuenta. Y obviamente, pues que genere empleo, pero que también económicamente tenga sentido. Entonces, por ejemplo, el precio de cierre de la subasta de energía renovable en Colombia en el año 2019, fue de $27.9 por megavatio hora, o sea, 104 pesos por kilovatio hora. Miren que es un valor que, digamos que ha ido tendiendo a la baja. ¿Esto qué quiere decir? Que
económicamente hace sentido el hecho de generar energía con fuentes renovables. Y si eso hace sentido, muchas barreras se van quitando. Y entonces ya se hace posible pensar en que con esto podemos aportar al cambio, al, 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 a la manera diferente de hacer cosas, de generar energía, de instalarlas, de consumirlas, de promoverlas y que nos puedan empezar a hacer eh, viable el concepto de hacer la transición, de pasar de un modelo al otro. Porque de lo contrario, si esto no ocurre, pues va a ser pues, muy complicado. ¿Listo? Y entonces, ¿por qué es importante hablarlo desde el punto de vista de la sostenibilidad? Porque entonces, primero que todo, esos objetivos de los cuales les hablaba anteriormente, si uno que cada vez más son más países los que deciden ponerse objetivos, lo importante es que los objetivos no son puntuales desde el punto de vista del contexto, como les decía. Es decir, el objetivo es el mismo, los caminos pueden ser diferentes. Entonces, las metas y las políticas de cada país pueden ser diferentes, pero con un objetivo final muy común a todos. ¿Y eso de dónde viene? Gran parte de dónde viene es por motivaciones como estas que vemos aquí a la izquierda, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible promovidos por la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, una motivación y eso es una empresa muy importante que se ha ido gestionando desde las Naciones Unidas y es básicamente tratar de llevar esta triada de las que le he venido hablando constantemente, lo ecológico, lo ambiental, lo social y lo económico, llevar esto a diferentes sectores del conocimiento. ¿Listo? La salud, la educación, la parte social en cuanto a la igualdad de género, las comunidades sostenibles para los arquitectos, la paz, la justicia para los abogados, la vida de los ecosistemas terrestres, por ejemplo, para las personas que estudian las ciencias de la Tierra, la vida submarina para los mismos, en fin, tratar de que esto no se quede sesgado a un grupo determinado de conocimiento, sino que eso sea algo global, que se entienda que es para todo el mundo y que si no lo vemos para todo el mundo, pues va a ser muy complicado que lleguemos a resultados concretos, ¿vale? Y entonces, aparte de ver esta triada de lo que puede ser la sostenibilidad llevado a objetivos globales, pues es importante entender que esa triada se tiene que ver en diferentes dimensiones, por ejemplo, ¿ya? Entonces, lo complicado de llevar a cabo esos objetivos, lo complicado de llevar a cabo a una realidad esa sostenibilidad, pues nos invita a que tenemos que verla básicamente como aplicar pues el dicho es divídelo y vencerás, ¿no? Divide y vencerás, eh, encuentra los puntos constitutivos de eso que queremos lograr y cómo podemos atacarlo cada uno desde su particularidad. Y entonces tiene que haber una dimensión sistémica, una dimensión global, una dimensión económica, una dimensión demográfica, local, cultural, política, moral. Es decir, entender que aquí básicamente todos podemos aportar, todos desde nuestro campo de conocimiento podemos aportar y todo lo que hagamos ahí lo estaremos viendo desde la sostenibilidad. Entonces, lo que he tratado de mostrarles el día de hoy es que pensar en transición energética tiene que involucrar un pensamiento sostenible. Sostenible quiere decir tener en cuenta cuáles son los pilares constitutivos, cuáles tendrían que ser las dimensiones que nos lleven a pensar en poder lograr esos pilares constitutivos y que uno de los caminos y una de las herramientas que se puede pensar para llegar a esa sostenibilidad puede ser la aplicación, la implementación, la utilización de energías renovables. Y entendiendo esas energías renovables desde su contexto, cómo se pueden implementar desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico. ¿Listo? Y entonces, básicamente, pues si queremos, digamos, ya para dar cierre un poquito al tema de sostenibilidad y cómo lo uno, cómo lo oriento, cómo lo enlazo con el tema energético, pues es básicamente para que un sistema energético pueda pensarse
desde la sostenibilidad, pues hay que verlo desde los tres pilares fundamentales, básicamente. Y eso ya lo hizo, entonces ese trabajo lo hizo por nosotros, por así decirlo, el Consejo Mundial de la Energía. Y lo que nos plantea es lo que se entiende como el trilema energético, y es ver los sistemas energéticos desde los tres pilares fundamentales que nos permitan entender que un sistema energético puede tener unas implicaciones económicas, o debe tener unas implicaciones sociales y unas implicaciones medioambientales para poder llevarlos a cabo. Y entonces, uno de los insumos que utiliza el Foro Económico Mundial para medir el índice de transición energética que pueda tener un país, es decir, la potencialidad que tiene para lograr ese cambio que se necesita, es cómo está valorado en su trilema energético, es decir, cómo su sistema energético actual está atendiendo el aspecto medioambiental, el aspecto económico y el aspecto social. Y para eso pues también podemos encontrar rankings y pues no tiene no resulta pues tan raro ver que el primer país que tiene su ranking, el Foro Económico Mundial, en términos del índice de transición, pues sea el primero que tiene su balance de trilema energético mejor calificado. Entonces, digamos que ahí hay muchos puntos, por así decirlo, digamos, de, de entrelazar esos conceptos. ¿Listo? Y finalmente, a manera, digamos, de ejemplo, eh, eh, digamos, como de conclusión, todo esto tiene que tener un sentido económico. ¿Sí? Bueno, entonces, este trilema energético que se orienta a la transición, listo, que va desde la sostenibilidad pasando por las renovables para implementarlo hacia una transición, tiene un aspecto fundamental que es el financiero. Y es, por ejemplo, entonces lo que mostramos acá. Esto es el caso puntual de un proyecto de energía solar fotovoltaica de una potencia determinada de 134 kilovatios, con una inversión de tanto dinero en pesos colombianos y que lleva a un escenario de rentabilidad como el que se muestra acá. Es una inversión que antes del cuarto año se está retornando, que tiene una TIR del 31%, que es una TIR bastante interesante, y que combinado con los incentivos tributarios, que es la política pública que podemos tener, pues nos genera estas condiciones. O nos puede generar las condiciones de que este dinero, si usted lo invierte, por ejemplo, en un leasing o mediante un leasing, usted las cuotas anuales que tengan que pagar, que son de este monto en pesos colombianos, 81 millones de pesos, se puedan cubrir con los ahorros eventuales que usted pueda tener por consumo de energía con estos proyectos de energía solar por el orden de 92 millones. O sea que, obviamente, si me ahorro 92 y tengo que pagar 81, pues igual me va a sobrar dinero. Entonces, todo esto, mire que aquí se está buscando pensar en hacer una transición, es decir, cambiar la manera como genero energía, como la utilizo, como la invierto, sirviéndome de mecanismos de política pública, ¿cierto? Que están orientados hacia la sostenibilidad, hacia que se puedan seguir haciendo en el tiempo e implementando sistemas de energía renovable. Entonces, obviamente tiene que hacer sentido financieramente también para que se pueda pensar en que eh, entrelazo los diferentes aspectos que he venido mencionando. ¿Vale? Y ya para finalizar, desde el punto de vista, digamos, de referencias mundiales, pues lo que tenemos es que más allá del marco regulatorio, por ejemplo, que tiene Colombia para la promoción de energías renovables, pues hay una ley también de transición energética, por ejemplo, ¿listo? Que fue promulgada, pues, fue sancionada en el año 2021. Y también lo mismo, pues, ocurrió en España. En el año 2021 se aprobó la ley de cambio climático y transición energética. Entonces, miren que esto es un tema que, si bien diferentes países con diferentes orientaciones, con diferentes necesidades, eh, eh, lo han abordado, obviamente si uno lee el detalle de cada uno de estos documentos, pues hay caminos diferentes, pero los caminos buscan llegar a un mismo, miren que este es el símbolo de la Agenda 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Digamos que todos los países que están orientados a esto tienen esos mismos objetivos comunes, orientados hacia la sostenibilidad. ¿Listo? Y pues obviamente hay unas implicaciones, en este caso pues es el ejemplo
de las implicaciones empresariales que puede tener el, 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 esta ley de transición energética, pero lo mismo se podrá encontrar pues para países de Latinoamérica o de la región que sea pues de nuestro interés. ¿Listo? Yo con esto he terminado lo que tenía para contarles el día de hoy. La idea es que pues ahora aprovechemos estos 10 minutos tal vez que me quedan o un poquito, sí, 10 minutos para atender las preguntas que ustedes puedan tener. Entonces, voy a abrir en este momento de pronto las preguntas que puedan tener. A ver, un momento. Preguntas, ¿dónde está el chat? Vamos a ver. Vale, vamos a ver entonces acá las preguntas. Son los saludos. Bien. Vamos a ver. Bueno, pues creo que no tenemos muchas preguntas el día de hoy. A ver, yo reviso. Los asistentes. Aquí estamos. Bueno, por aquí tengo una primera pregunta. José Manuel, estoy realizando un piloto de energía limpia. ¿Dónde puedo conseguir financiamiento para este tipo de proyectos? Pues José Manuel, mm, ¿qué te digo? Pues es que depende, bueno, depende del proyecto, ¿no? A ver, dice, bueno, es de Colombia. Eh, a ver, si es un proyecto, a ver, en, depende más que todo del usuario final de esa energía. Por ejemplo, si ese proyecto de energía limpia corresponde a, no sé, a la utilización de esa energía en una industria directamente o en un comercio o en algo puntual ya definido, la financiación puede provenir de, por ejemplo, de la banca. Entonces, los bancos tienen, están metidos también, digamos, en el tema de la sostenibilidad y parte de sus objetivos son que el dinero que ellos den como préstamos o como capital de ejecución, pues se utilice en proyectos de eficiencia energética, energías renovables. Entonces, ahí tienen ellos unos objetivos a cumplir. ¿Listo? Entonces, ahí puede haber fuentes de financiación. También hay fondos interesados, fondos internacionales, fruto del marco normativo tan interesante que tiene el país, y fondos que están interesados en eso, pero se tiene que tener claro es para qué se va a usar el proyecto, o sea, quién va a ser el usuario final de esa energía para poder pensar en quién los financia, por así decirlo. No sé si con eso atendí tu pregunta, José Manuel, pero eso fue lo que creí entender de tu pregunta. Judith pregunta, ¿cuál considera que es el principal desafío técnico para la transición energética en Colombia? El desafío técnico para lograr la transición en Colombia eh, puede ser la capacitación. ¿No? Es que eh, hay más o menos una oportunidad de mejora en la medida en la que tenga personal capacitado de mejores condiciones, pues se podrán lograr alcanzar los objetivos. Pero yo creo que la transición energética en Colombia va muy, muy bien. No es que con mayores beneficios que retos. Los retos más grandes están a gran escala, en la construcción y en la viabilización de proyectos a gran escala hay unos grandes retos, pero lo que puede ser la transición energética en generaciones distribuidas, en instalaciones de autoconsumo, de generación de energía cerca de los puntos de utilización, el país, por ejemplo, como Colombia, va muy bien, va muy bien orientado, porque los mecanismos existen y las oportunidades están. Básicamente, el reto es que los usuarios de la energía entiendan para qué les sirve eso y que vean pues el beneficio, y para eso hay que mostrarles los beneficios más allá de lo técnico. Me dice José Manuel que estoy generando en pruebas de 15 kilovatios hora.
pero no entendí el comentario. Entiendo que es el proyecto que está de energías limpias, pero no sé. Si me puedes explicar un poco mejor, José, porque verdad que no te entiendo mucho. Luis Arturo dice, ¿qué tan viable es crear un fondo mundial para subvencionar a los países más pobres y que no tienen recursos públicos para comenzar a adoptar la transición y adopción de energías renovables? Pues Luis, yo si me lo preguntas a mí, fondo mundial, pase por ejemplo el concepto de subvencionar, hay que manejarlo muy bien, porque es básicamente lo que les contaba yo que le pasó a España, que le afectó mucho. Yo le doy dinero a usted, ejecútenlo usted, pero ¿de dónde sale el dinero? ¿Ya? Es diferente cuando el gobierno dice, bueno, usted invierta, que yo le ayudo a que esa inversión sea mucho más viable o viable en mucho menor tiempo, por ejemplo. eh, pero podría ser viable el Fondo Mundial si se identifican puntualmente y específicamente las necesidades que se quieran atender a nivel mundial. Porque lo que no se puede pensar es en generalizar, lo que funcionó no sé, en Nepal, cojamos ese modelo y ¡pum!, traigámoslo para el Perú. No hacemos nada con eso. O sea, se tiene que identificar necesidades puntuales y en función de eso, buscar en generar recursos de a quién le pueda interesar. Es que también hay que pensar que digamos, la transición energética desde el punto de vista del recurso energético es un bien que se necesita, o sea, es un servicio público. Y en últimas, alguien tiene que lucrarse, alguien tiene que poder lucrarse de ello. Y ahí hay una oportunidad socioeconómica muy importante. Hay que sacarse, de pronto también la idea es que todo esto, si usted le lleva acceso a energía eléctrica a alguien que nunca ha tenido energía eléctrica, se lo lleva regalado, ahí no hace nada usted. Porque llevar un servicio público regalado no genera una dinámica socioeconómica sostenible. Entonces, pues hay que entender de pronto también un poco eso. Me dice Mario Acalli Sánchez, no vi si estaba México en la lista del ranking que mostraste. ¿Qué consideraciones se tenía en la fuente de este ranking y cómo ves la perspectiva a largo plazo para este país? Pues bueno, seguramente sí estaba porque todo lo que venga, o sea, todo lo que se mostró en el ranking del foro económico está relacionado con el trilema energético y ahí sí que sí está México. Pues a largo plazo, las perspectivas del país, pues todo depende, de nuevo, de cómo en cabeza de quién esté la política pública del país en los próximos años. Desafortunadamente lo que pasó en México es lo que pasó en algún momento con Estados Unidos, y es que quien estuvo al mando dijo, paramos esto porque yo no le creo a esto, y apenas salió ese señor, pues se volvió a dinamizar. México está todavía en la persona que no le crea esto y que está dinamizando otras fuentes, otras perspectivas, que no es que sean malas, que no es que sean que hay que pararlas apenas salga el otro señor, pero que lo que sí no se puede buscar es privilegiar unas en detrimento de las otras. Ahí es donde hay un consenso de pronto a nivel mundial y es que el concepto de sostenibilidad no parte de esa base. Es no hacer cosas en detrimento de otras, ¿no? Es que si son viables, si tienen sentido, es promover que todas puedan coexistir y seguir aportando lo que pueden aportar, pues digamos que para ser completamente consecuentes con el tema de la sostenibilidad. Juan José Bolio me dice, ¿cuál sería la recomendación que podrías tener para los empresarios en México que nos encontramos con un gobierno totalmente en contra de las renovables, ya que los inversionistas se han echado hacia atrás derivado de las políticas públicas comentadas por el presidente? Eh, lo que te contaba, o sea, es que mientras no haya una política pública va a estar muy complicado, porque en esta proyección financiera que les mostré al final, si yo le quito los incentivos tributarios, hay un retorno de inversión, pero es mucho menos atractivo. Entonces, ahí pues hay un tema importantísimo. Es decir, si no hay cositas aparte del ahorro energético que yo voy a hacer o del ingreso que voy a obtener por la energía que yo genero, pues es un compromiso también del empresario. Podría ser, bueno, listo, una inversión que no la retorno en el cuarto, sino en el séptimo año.
Y si está bien argumentado y defendido desde el punto de vista técnico, pues si hay voluntad, pues habrá voluntad. Pero sí es verdad que sin una política pública fuerte es mucho más complicado, eso sí es verdad, Juan José. Pregunta Gustavo, en países con una inestabilidad política pública como la de Honduras, ¿qué tan rentable es invertir en proyectos de este tipo? Pues hombre, el tema es que lo que es verdad, en Latinoamérica, pues puede decirse que tenemos inestabilidades, por así decirlo, en políticas públicas. Lo que pasa es que aquí hay motivaciones mundiales que pueden hacer que, por ejemplo, este marco regulatorio de Colombia ya se firmó una ley para que esté blindado por 30 años, por ejemplo. Entonces, lo que se busca es que independientemente del gobierno que entre, pues esta política se mantenga para que haya sostenibilidad en el tiempo. Entonces ahí de nuevo tiene que haber es voluntad política para que esa inestabilidad de regímenes pues no afecte demasiado el tema. Bueno, me da pena con ustedes, tengo algunas preguntas de más, se demoraron un poquitico en irlas generando, por eso no las he podido atender todas. Les recuerdo pues que estamos en el marco pues del máster de energías renovables que tenemos en EALDE, entonces pues todos estos temas los tratamos a profundidad en el programa y pues obviamente los esperamos inscritos y para poder seguir desarrollando estos temas. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.